Está bien, ya. Bueno, ahora sí, bienvenidos a la ayudantía de alteraciones de la ventilación. Esta ayudantía la vamos a hacer Felipe Castillo, Yara Aguilera y que les habla Pedro Aguirre. Dale. Ya, entonces la primera pregunta era en cuál, cuatro situaciones en que había que identificar en cuál la ventilación alveolar se encuentra disminuida. Para responder a esta pregunta tenemos que averiguar de qué, o sea, tenemos que saber de qué depende la ventilación alveolar, de qué parámetros depende la ventilación alveolar y cómo podemos darnos cuenta que un paciente se encuentra hipoventilando. Dale, Felipe. Entonces, la ventilación alveolar, en palabras sencillas, es en el fondo la cantidad de aire que se intercambia entre el sistema respiratorio del individuo y el ambiente, ¿cierto? Y tiene como función modificar las presiones parciales a nivel alveolar para el correcto intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿ya? Y la ventilación alveolar sabemos que depende del volumen corriente, es el producto del volumen corriente de la frecuencia respiratoria. Sin embargo, o sea, eso vendría siendo la ventilación. Sin embargo, hay algo que nosotros conocemos como ventilación alveolar, a la cual tenemos que restarle un volumen que no participa del intercambio gaseoso. Es decir, dentro del sistema respiratorio hay ciertos lugares que sí realizan un intercambio, en el fondo, intercambio de aire con el ambiente, pero no realizan intercambio gaseoso al no estar en contacto con la superficie de intercambio gaseoso con la sangre. Entonces, de esa manera, ese espacio que nosotros, que no realiza intercambio gaseoso con la sangre, se conoce como espacio muerto y se lo restamos al volumen corriente para saber cuál es la ventilación alveolar efectiva de cada ciclo. De esa manera, la ventilación alveolar se obtiene multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen, por la diferencia entre el volumen corriente y el volumen de espacio muerto. Por lo que tenemos que la ventilación depende de estos dos parámetros y modificando cualquiera de estos dos parámetros podemos tener un cambio en la ventilación alveolar. Siendo el más comúnmente modificado la frecuencia respiratoria. Pero además tenemos que estos parámetros se pueden compensar el uno al otro. Es decir, si disminuye por alguna razón el volumen corriente, podemos aumentar la frecuencia respiratoria para mantener la ventilación alveolar. Y como les decía, la función de la ventilación alveolar en el fondo es modificar las presiones parciales de los gases en los alveolos y de esa manera asegurar el intercambio gaseoso en cada ciclo. Y según se mueva la ventilación alveolar, es decir, según aumente o disminuya de forma aguda, vamos a tener cambios agudos en la composición del aire alveolar, de las presiones parciales de los gases alveolares y del pH de la sangre, que eso está directamente relacionado con los cambios de la presión parcial del CO2. Entonces, ante una hiperventilación alveolar va a disminuir la PCO2 alveolar, va a aumentar el pH producto de alcalosis respiratoria y va a aumentar la presión parcial de oxígeno. Y en sentido opuesto va a ocurrir lo opuesto, es decir, la presión parcial de oxígeno alveolar va a disminuir, va a aumentar la de CO2 y va a disminuir el pH. Dale. Y entonces tenemos que, para darnos cuenta de que un paciente está teniendo cambio de la ventilación, se ocupa principalmente el parámetro de la presión parcial de CO2. ¿Y por qué esto? Porque nosotros sabemos que a una tasa, en un estado estacionario, en el fondo, en que la producción de CO2 es relativamente constante, la producción de CO2 va a ser igual a la excreción de CO2, en el fondo, que se produce a través del sistema de la ventilación. Por lo que la ventilación alveolar siempre va a ser directamente proporcional a la presión parcial de CO2 alveolar. Y además sabemos que el intercambio gaseoso del CO2, al ser un gas altamente difusible, va a ser prácticamente igual a la presión alveolar que a la presión arterial de CO2, y por eso nosotros podemos usar la presión parcial de CO2 en sangre para ver cómo está la ventilación alveolar. Y además es importante que nosotros nos acordemos de que los cambios en el CO2, en la presión parcial de CO2 en la sangre, van a conllevar cambios a nivel del pH. ¿Ya? Y eso es por la reacción que cataliza la anhidrasa carbónica de conversión del CO2 a ácido carbónico, que va
que ante el aumento del CO2 va a tender a aumentar la concentración de protones en la sangre. Por lo que también, también la ventilación es un método que tenemos o que puede ocuparse para cambiar el estado ácido base de la sangre. ¿Ya? Dale, Felipe. Entonces tenemos por un lado la hiperventilación, la cual, como ya dijimos, nos vamos a dar cuenta por un descenso de la presión parcial de CO2, que puede tener distintas causas, pero estas causas las podemos agrupar de una manera simplemente didáctica, porque la hiperventilación en algunos casos va a ser compensatoria, ¿cierto? Porque si nosotros sabemos que podemos aumentar la presión de oxígeno alveolar ante una NOxa, entonces nosotros sabemos que podemos corregir ciertas alteraciones del intercambio gaseoso aumentando la ventilación alveolar, es decir, cuando existe una NOxa o cuando queremos cambiar el estado ácido-base de la sangre. Entonces, tenemos que existen hiperventilaciones que están a la izquierda de la pantalla, en el fondo, ansiedad, lesiones del sistema nervioso central, y drogas y dolor, que no van a ser para corregir una alteración existente en el fondo, y van a ser hiperventilaciones primarias, o sea, entre comillas primarias, porque no se clasifican así, y vamos a tener que estar atentos porque esta hiperventilación puede ser perjudicial, puede llevarnos a una alcalosis respiratoria y deteriorar el estado de un paciente determinado. En cambio, las que están a la derecha, por ejemplo, la estimulación refleja cuando hay una NOxa directa en el pulmón, las alteraciones del intercambio gaseoso, es decir, una hipercapnia, una hipoxia o una hipoxemia, o una acidosis metabólica, van a llevar a la estimulación la estimulación de la ventilación para corregir ciertas alteraciones que está sufriendo la homeostasis o del intercambio gaseoso o del estado ácido base de un determinado individuo. Dale, Felipe. Y la hipoventilación es menos comúnmente relacionada con un mecanismo compensatorio. Sin embargo, tenemos que la hipoventilación puede tener su origen en distintos niveles del sistema de control de la ventilación. ¿Ya? Podemos tener alteraciones a nivel de disminución de la estimulación respiratoria a nivel del sistema nervioso central, que eso puede ser por drogas o por noxas directamente, puede ser noxas infecciosas como meningitis, etcétera, que van a disminuir en el fondo la ventilación alveolar. Y el estímulo, en el fondo, el estímulo ventilatorio. Podemos tener alteraciones del sistema nervioso periférico, que podríamos decir que es como la inervación de los músculos respiratorios, que como bien sabemos, están inervados en el fondo por nervios periféricos, por ende cualquier alteración en estos nervios podría poner en riesgo a un paciente de hipoventilar. Alteraciones de los músculos respiratorios, ¿cierto? Donde vamos a tener que la fatiga es uno de los más conocidos, y alteraciones de la vía aérea de los pulmones o de la caja torácica, que puedan impedir la ventilación. De esta manera, en estos 4 grupos de causas, puedo aprobar las causas de hipoventilación y que van a poner en riesgo, en el fondo, la ventilación de un paciente y van a reflejarse por un aumento del CO2, de la presión parcial de CO2. Entonces, dale, Felipe. Entonces, la respuesta correcta era la D, porque si bien un paciente taquipneico pareciera estar aumentando su ventilación, si nosotros vemos que la presión parcial de CO2 es de 53 milímetros, es de alrededor de 40, nosotros podemos decir que este paciente, a pesar de que tiene una alta, en el fondo, el sistema respiratorio está altamente estimulado para aumentar la ventilación, no está siendo capaz de controlar las presiones parciales de CO2. En el caso de la hipoxémica, de 40, podría decirse que hay una cierta hipoventilación relativa, si alguno la marcó, porque en el fondo esa hipoxemia podría estar como en este fondo estimulando el sistema respiratorio y podría ser que esa PCO2 arterial no sea, o sea, que debería ser más baja por la hiperventilación que debería estar ocurriendo. Entonces, un paciente hipopneico podría estar taquipneico y estar compensando
la disminución del volumen corriente, y el aumento del espacio muerto también podría ser, pero el paciente también podría estar hiperventilando para compensar en el fondo la disminución del volumen de aire que está intercambiando en cada ciclo. ¿Alguna duda con esta pregunta? Ya, entonces sigamos. Y esta parte que es más corta, dale, Felipe. Ya. Y que si usted está de turno en el hospital e ingresa un paciente con COVID-19 que lleva esperando por 16 horas para ser atendido. ¿Cuál de los siguientes parámetros usaría en ese momento para decir que el paciente se encuentra hipoventilando por fatiga de los músculos inspiratorios? Entonces, la fatiga de los músculos inspiratorios, dale, Felipe, es una causa común de hipoventilación alveolar y se sospecha en un paciente en que tiene una insuficiencia respiratoria de alguna otra naturaleza, que no sea en el fondo hipoventilación, obviamente, y cuando un paciente en el fondo está con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, está sometiendo a su sistema respiratorio a compensar ese fenómeno, aumentando la ventilación alveolar, ¿cierto? Pero ante factores predisponentes o factores causales de fatiga de los músculos inspiratorios, estos pacientes pueden caer rápidamente en fatiga de los músculos inspiratorios y comenzar a agregar a esta insuficiencia respiratoria hipoxémica, que puede ser por aumento del grosor de la membrana de intercambio, puede ser por una alteración BQ, a agregar a esta insuficiencia respiratoria un componente de hipoventilación. Entonces, nosotros tenemos que la fase activa de la respiración es la inspiración. Por eso es que hablamos de la fatiga de los músculos inspiratorios. Y los indicadores de la fatiga de los músculos inspiratorios son estos, ¿cierto? Los que salían en la bibliografía del curso. Pero la pregunta iba más a cuáles son los que se pueden utilizar en clínica, ¿cierto? Porque la presión diafragmática es difícilmente medible en un paciente y la presión inspiratoria también. Entonces, el aumento de la relación de inspiración versus el ciclo respiratorio completo es un elemento que nos sirve para evaluar si un paciente está con fatiga de los músculos inspiratorios. Y lo otro es la presencia de la respiración paradojal. Que la respiración paradojal es un fenómeno que se da cuando se fatiga el diafragma, en el fondo, y el paciente recurre a otros músculos accesorios para realizar, en el fondo, para realizar presión negativa en el tórax y poder realizar la inspiración, y que va a conllevar que si el paciente logra generar una presión negativa en el tórax, esta presión negativa se va a transmitir al abdomen a través de, en el fondo, del diafragma, y durante la inspiración va a tener un descenso en el fondo del volumen del abdomen, que no es nada más que la presión negativa en el abdomen que ha sido transmitida del tórax. Dale, Felipe. Entonces, podemos tener diferentes factores predisponentes o causas de esta fatiga de los músculos inspiratorios, y aquí las podemos agrupar en tres grupos de causas: el aumento de las cargas inspiratorias y la disminución de la fuerza muscular inspiratoria. En el apunte y ejemplo sobre estas causas de fatiga de los músculos inspiratorios, que no vale la pena enumerarlas, y factores coadyuvantes que van a hacer empeorar y poner más en riesgo la capacidad de caer en la fatiga de los músculos inspiratorios o de recuperarse de esto, ¿ya? Eso sería y la respuesta de la pregunta, y respiración paradojal y aumento del tiempo inspiratorio, en el fondo porque no podemos medir la presión diafragmática en un paciente cuando lo atendemos. Entonces eso tiene que ver como con aterrizar la fisiopatología un poco a la clínica. Entonces, dale, Felipe. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la ayudantía, que esta se va a tratar principalmente de alteración, de dar un repaso general de la fisiopatología de las alteraciones obstructivas y restrictivas. La pregunta número 3 hablaba sobre un paciente, hombre de 72 años de edad, con antecedentes de tabaquismo crónico,
y que refería a disnea progresiva de 3 meses de evolución, asociada a una tos crónica con expectoración. Se le realiza una radiografía de tórax que muestra un aumento de la radiolucidez de ambos campos pulmonares y un aplanamiento del diafragma. Con respecto a la principal sospecha diagnóstica, ¿cuáles de las afirmaciones que ahí se proponían era correcta? Vamos a analizarla a lo largo de la explicación y vamos a ver al final cuál era la respuesta correcta. Entonces, antes de hablar al tiro, si se trata de un patrón obstructivo o restrictivo, hay que hablar cómo nos enfrentamos a una espirometría. A lo mejor ya tienen bastante como entrenamiento en esto, pero este esquema se los propongo como una revisión rápida o un resumen. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver la relación entre BEF1 y la capacidad vital forzada. Si esta está disminuida, es menor a 0,7, ya nos estamos encontrando con un patrón obstructivo, que ya sería el lado izquierdo del esquema. Este se caracteriza por una disminución de BEF1, pero es una disminución desproporcionada, o sea, es mayor en relación a la capacidad vital forzada. Entonces, ahora lo que se prosigue es analizar cómo está esta capacidad. Esta puede estar normal y nos va a dar un patrón obstructivo lisa y llanamente así, o una capacidad vital disminuida que nos va a dar un patrón obstructivo con una disminución de la capacidad vital forzada. Una de las alternativas decía que si existía una disminución de la capacidad vital forzada, prácticamente descartaba el diagnóstico o una alteración obstructiva. Y esto no corresponde, y de ahí venía lo incorrecto de la alternativa, porque sí existen estos casos. De hecho, es un patrón que como clasificación de la espirometría. ¿Y en qué caso se da? Por ejemplo, en una hipersuflación o hiperinsuflación de los pulmones en casos de EPOC. Ya esto lo vamos a hablar o a detallar en la diapositiva siguiente. Ahora, si ya tenemos definido el patrón obstructivo, también tenemos que realizar la prueba con broncodilatadores. Y esta prueba se considera positiva cuando existe un cambio significativo, y este se denomina cuando existe un aumento de BEF1 o de la capacidad vital forzada de igual o mayor a un 12% asociado a un cambio de volumen de por lo menos 200 ml. ¿Ya? Por otro lado, tenemos cuando existe una relación normal, es decir, arriba de 0,7 de BEF1 y la capacidad vital forzada. Acá tenemos dos opciones. En primer lugar, tenemos que si la capacidad vital forzada y el BEF1 está por debajo del límite inferior de normalidad, nos estaremos encontrando con un patrón restrictivo, que se caracteriza por la disminución de todos los volúmenes pulmonares. Sin embargo, como también dice en el apunte, la medición o el diagnóstico final de patrón restrictivo se debe realizar con una medición de volúmenes pulmonares, por ejemplo, un método pletismográfico o un método de dilución de gases. Sin embargo, en la clínica ya nos sirve tener este patrón en la espirometría. Ahora, por último, si la relación BEF1 y la capacidad vital forzada está normal y cada una por sí sola de estas capacidades está por sobre el límite inferior de la normalidad, estaremos ante una espirometría normal. Entonces, tanto la clínica del paciente, la pregunta hacía muy sugerente a una alteración obstructiva. Entonces, ahora nos vamos a enfocar a estas. Estas se definen como un aumento de la resistencia de las vías aéreas por una disminución de su calibre. ¿Y por qué se puede dar la disminución de estas? Puede ser por un factor intraluminal, por ejemplo, por mayor secreción de mucosidad, como es, por ejemplo, una fibrosis quística, etc. Intramurales, que puede ser por un edema en las vías aéreas, una broncoconstricción, etc. O puede ser extramurales, como una neoplasia o una metástasis de un linfonodo que genera una compresión extrínseca a la vía aérea. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Hay una obstrucción al flujo aéreo y hay una deficiencia, una distribución deficiente de la ventilación, y lo que va a generar una alteración BQ. ¿Ok? Acá les nombré algunas patologías que son obstructivas, que son asma, EPOC, bronquiectasia, secuelas de la tuberculosis, fibrosis quística. En esta presentación, a lo largo de esta, nos vamos a enfocar principalmente en las primeras dos, ¿ya? Para que tengan en cuenta que las tres restantes también existen y que realicen un estudio acabado en el apunte y que, como dato,
en la fibrosis quística siempre preguntan algo, una o dos preguntas. Entonces hay que tener claro en qué su mecanismo fisiopatológico básico, que es la mutación que afecta al canal CFTR de cloro, cuál es su relación con el canal de ENaC, y cómo esto genera la disfunción de iones, generando una disminución del volumen de la mucosidad, que sería la base fisiopatológica de todas las expresiones clínicas de la fibrosis quística. Pero volvamos a la época. ¿Ya? Como dije, en la clínica de la pregunta lo intenté hacerlo lo más sugerente de EPOC, y de eso se trataba. Como recordando, este es un patrón obstructivo que revierte con broncodilatadores, o sea, que no revierte, perdón, esa es su característica principal, y de hecho es un criterio de diagnóstico de EPOC, que es un patrón obstructivo que no revierte con la administración de broncodilatadores. Ahora bien, eso es lo teórico, es lo que dicen las publicaciones. Sin embargo, creo que leí otras que dice que existe un mínimo porcentaje de personas de EPOC que puede revertir, pero es mínimo, y que en esos casos hay que tener en cuenta, hay que hacer la sumatoria entre clínica, imagenología, etc. Pero quédense que con lo teórico es que no revierte. Ahora también el EPOC se puede asociar a una hiperinsuflación, cuya fisiopatología a mayor detalle lo vamos a ver en preguntas siguientes. Sin embargo, o sea, y estas son estáticas o dinámicas. Sin embargo, esta hiperinsuflación, como podemos ver acá, se hace en base a un aumento de la capacidad residual funcional. Y esto en desmedro del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratoria. En sí, este aumento de la capacidad funcional residual, o sea, del volumen residual en sí, es a costa de estos otros volúmenes pulmonares, ¿ya? Es decir, de la capacidad vital forzada. Y es por eso que pacientes con EPOC pueden tener una disminución de la CVF, como acá ya lo habíamos visto en el esquema izquierdo, ¿ya? Ahora, y como último dato, es necesario recordar que la BEF1 se utiliza como marcador de severidad en EPOC. Ahora, otras características que le di en la pregunta fue que la radiografía. Existe una hiperinsuflación y un aplanamiento de los diafragmas. Y este es un esquema que compara a los pacientes EPOC con aquellos normales, en los que se ve efectivamente la disminución, o sea, el aplanamiento del diafragma, con una disminución de la zona de aposición. ¿Qué significa este concepto? Que es la zona en que el diafragma costal está en contacto con la pared diafragmática. Podemos ver que en sujetos normales esta zona de contacto entre diafragma y la caja torácica es mayor que en los pacientes con EPOC. Y este esquema, si lo llevamos a una radiografía, sería así. Se ve cómo está el aplanamiento del diafragma junto con un aumento de la radiolucidez. Y esto, si bien puede ser difícil de verlo en una radiografía, se puede ver en el hilio pulmonar, que son las rayitas blancas que salen del hilio, y que estas deberían llegar hasta la periferia, pero como vemos, no llegan. Entonces eso es un signo de que existe más aire en los pulmones. Otro signo, por si lo quieren saber, que no es tanto de fisiopatología, pero para tenerlo en cuenta, es que la proyección lateral, si existe una gran hiperinsuflación, existe también otro signo que es cómo el corazón está en contacto con el esternón. En condiciones normales existe una superficie definida que el corazón está en contacto con el esternón, pero por la hiperinsuflación existe aire que hace separar al corazón del esternón. Entonces, ese es un signo que también nos ayuda a encontrar este tipo de hallazgos radiológicos. Entonces, la respuesta correcta en esta pregunta era la alternativa D. Si vamos por la A, la espirometría ya la descartamos, sabemos que un patrón obstructivo sí puede tener una disminución de la capacidad vital forzada, y en el caso del EPOC tiene su sustrato fisiopatológico. La alternativa B, no existe una disminución de todos los volúmenes pulmonares. Esa es la definición de las alteraciones restrictivas. En la alternativa C, estaba todo correcto hasta la caída de BEF1, pero dice que la relación de BEF1, capacidad vital forzada, es mayor de 0,7, y ya vimos que las alteraciones obstructivas es menor a 0,7. Y
por último, ya dijimos que lo más característico de EPOC es que su patrón obstructivo no revierta tras la administración de broncodilatadores. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces vamos a avanzar a la pregunta número 4. Entonces acá se mencionaba que escogieran la alternativa correcta. ¿Ya? La alternativa A hablaba sobre si las alteraciones restrictivas se caracterizan por una disminución de los volúmenes pulmonares a costa de un aumento de la capacidad residual funcional, de manera que esto genera un aumento del trabajo inspiratorio. Letra B, la fibrosis pulmonar idiopática se caracteriza por una disminución de los volúmenes pulmonares, una disminución de la distensibilidad pulmonar, por una disminución de la capacidad de difusión pulmonar. Letra C, las alteraciones respiratorias presentes en los obesos son multifactoriales, siendo algunas de ellas la disminución de la distensibilidad pulmonar y de la capacidad de difusión. Y letra D, en un paciente con cifoescoliosis severa, sin ningún otro antecedente médico, se puede producir hipoxemia con hipocapnia, siendo explicado ambos principalmente por una alteración de la difusión y un aumento de la resistencia de las vías aéreas. Entonces, como ya habrán sospechado, esta segunda pregunta está enfocada ahora a las alteraciones restrictivas. Estas se definen como una disminución de todos los volúmenes y todas las capacidades pulmonares, pero en resumen lo podemos definir como una disminución de la capacidad pulmonar total. ¿Ya? O sea, del volumen pulmonar total, perdón. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Existe una disminución de la distensibilidad del tórax, existe una deficiencia de la distribución de la ventilación y existe un aumento del trabajo respiratorio. ¿Qué es la distensibilidad? Es un concepto muy importante, que ya lo hemos tocado en otros aspectos o en otras patologías. La distensibilidad se puede asociar o se puede hacer como un sinónimo de la rigidez de algo. Entonces, en este caso, si las alteraciones restrictivas presentan una disminución de la distensibilidad frente a un mismo cambio de presión generado por el pulmón, va a generar, tanto en individuos normales o sanos, como con individuos con alteraciones restrictivas, si a una misma delta de cambio de presión, va a generar menor movilización de un volumen aéreo en las alteraciones restrictivas versus los individuos normales. Ese es un concepto que se debe tener en cuenta y tiene muchas implicaciones en lo que ya vamos a ver adelante. Entonces, ¿cuáles son las causas de las alteraciones restrictivas? Son diferentes. Por un lado tenemos las torácicas. Las torácicas se pueden dividir en dos grandes subgrupos. Aquellas que alteran la mecánica y la estructura de la caja torácica en sí, y aquellas que involucran la cavidad pleural, que es el espacio virtual que se forma entre ambas pleuras. Dentro del primer grupo tenemos la debilidad muscular, como miopatías. En las alteraciones neuromusculares tenemos la miastenia gravis, la esclerosis amiotrófica, lateral amiotrófica. Esto ya igual fue tocado por mi compañero en las preguntas anteriores. Y nos encontramos con la cifoescoliosis. Aquí le adjunto una foto de Google Imágenes, pero que nos ayudan harto a recordar qué era esta patología. Hay que recordar que la escoliosis es una desviación lateral en el eje axial de la columna vertebral. Por el otro lado, la cifosis es más bien una hipercifosis, es decir, es una acentuación de la curvatura normal del tórax, que en condiciones normales es una cifosis torácica, pero acá nos encontramos con una hipercifosis. Entonces, ya viendo este esquema, podemos tener alguna imaginación sobre cómo va a estar la caja torácica. Entonces, esto va a generar una rigidez torácica y que obviamente va a generar un patrón restrictivo porque va a generar una disminución de todos los volúmenes. Ahora, la pregunta se planteaba qué pasaría en un estado avanzado de cifoescoliosis. ¿Ya? Antes de pasar a eso, tenemos la representación acá gráfica de cómo disminuyen los volúmenes pulmonares en un paciente con cifoescoliosis en función de una mayor severidad de su patología. Ahora, ¿qué pasa en un estadio avanzado? Estos pacientes, si no tienen ningún otro antecedente médico, no tienen una alteración per se del parénquima pulmonar,
Por lo tanto, si se presenta con hipoxemia, va a ser por una hipoventilación alveolar. Entonces, como ya deberán recordar con cosas pasadas, la hipoventilación alveolar se caracteriza por una disminución de la PO2, pero por una hipercapnia, ¿ya? Porque está reteniendo CO2. Ahora, también se asocia con una hipertensión pulmonar, que genera una mayor postcarga al ventrículo derecho. Recordemos que el ventrículo derecho no está acostumbrado a presiones tan altas. Entonces, esta condición va a generar a la larga una insuficiencia cardíaca derecha, también conocida como un cor pulmonar. ¿Ok? En este punto no vamos a tocar mucho las enfermedades pleurales, pero es necesario que igual las tengan presentes, ¿ya? Y que estas pueden ser tanto líquido, generando un derrame, sólido o por aire, que es un neumotórax. Dentro de las primeras, es necesario que recuerden que los derrames hay que diferenciar sí o sí si es un transudado y un exudado. Y de esto, el primer paso para la diferenciación es la clínica. Si existe una clínica muy sugerente de transudado, es decir, paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con cirrosis, con daño hepático crónico, y se presenta con un derrame pleural, es muy probable que sea un transudado. Por lo tanto, en estos casos, ni siquiera es necesario realizar una toracocentesis y se realiza el tratamiento de la patología. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca con diuréticos, y ese sería el tratamiento. Sin embargo, si ya no sabemos muy bien si es un transudado o en un exudado, o sospechamos por este último, es necesario hacer la toracocentesis, que recordemos, no es solo diagnóstica, también tiene características terapéuticas. Y recordar todos los hallazgos de esto que caracterizan al exudado. Además, que también algo muy preguntable es recordar qué son y cómo se fundamentan los criterios de Light. ¿Ya? También otra cosa que no se debe olvidar de las enfermedades pleurales son los neumotórax, y principalmente el neumotórax a tensión. Este se asocia con un fenómeno valvular, en la que existe, generalmente se asocia a una penetración a una herida traumática desde el exterior. Entonces entra aire desde el exterior a la cavidad pleural y y este mecanismo de valvular hace que cuando uno inspire, entre aire a la cavidad pleural, pero cuando en la expiración, este aire queda retenido. Entonces, se genera tanta presión que colapsa el pulmón ipsilateral y genera un desplazamiento del mediastino de tal gravedad que puede comprometer el mismo retorno venoso. Y el paciente puede presentarse en shock, con signos de ingurgitación yugular por congestión circulatoria retrógrada. Entonces, eso igual es importante que tengan en cuenta la fisiopatología del neumotórax a tensión. Entonces, ahora tenemos otras alteraciones que son las restrictivas, o sea, las parenquimatosas, y hay muchas, pero me gustaría enfocarnos en la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es una enfermedad restrictiva, como ya lo hemos visto, y su patrón radiológico e histológico se denomina neumonía intersticial usual. Ahora, los factores de riesgo. Esta es una patología cuya etiología no está del todo definida, pero se han encontrado factores de riesgo con una clara asociación, que es el tabaquismo, exposición a polvo de metal, madera, plomo, y el reflujo gastroesofágico solamente una asociación. Entonces no se sabe si tiene cierto grado de causalidad. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Acá le puse que ha existido una transición de cómo uno pensaba que era la fibrosis. En un comienzo uno pensaba se pensaba que era una causa inflamatoria, y ahora la evidencia actual dice que no, que es una alteración fibroepitelial. Y como ven en el esquema, ven que los factores de riesgo entran al espacio alveolar y generan microlesiones crónicas, las cuales se asocian a una deficiencia o una alteración de base de los neumocitos tipo 2 en su proliferación. Entonces, esta condición de base más el daño crónico genera de alguna manera una proliferación de la principal célula patológica de este cuadro, que es los miofibroblastos. Y se ha sugerido que de los neumocitos tipo 2 pueden secretar factores profibrogenéticos, o también existe una transición desde neumocitos hacia fibroblastos y luego se diferencian a miofibroblastos. Luego, los miofibroblastos
deposita matriz extracelular, dando las características propias de esta patología, que es aumento de la rigidez. Y entonces, esta es una pregunta que generalmente se hace, que la fibrosis pulmonar idiopática es el prototipo de enfermedad restrictiva que tiene una disminución de la distensibilidad pulmonar, porque hay tanta fibrosis que no se expande, entonces es más rígido. Ahora, con respecto a la imagenología, a lo mejor ya lo habrán escuchado, lo típico, e incluso casi es un criterio diagnóstico, es este patrón en panal de abejas, ¿ok? Que es con predominancia periférica y basal. Y antes de pasar, en síntesis hay una alteración restrictiva, una disminución de la distensibilidad y también, como la fibrosis aumenta la membrana de difusión, genera una disminución de la capacidad de difusión de los gases. Por último, la obesidad súper rápido. En el video de la clase, el profesor correspondiente lo explica bastante resumido y bastante bien, que la obesidad es una alteración ventilatoria mixta. Pero acá se me fue, el que está arriba de la balanza es obstructivo. Entonces, si bien es obstructivo y restrictivo, predomina el componente restrictivo. Ahora, y eso genera una disminución de la distensibilidad pulmonar, una reducción de los volúmenes, un aumento de la resistencia de las vías aéreas. Y esto se da principalmente porque, como ya deben saber, la obesidad, principalmente la obesidad visceral, se asocia a un fenotipo inflamatorio. Y la adipoquina genera un cambio en las vías respiratorias, generando un aumento de la resistencia de estas. Además, hay una disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios, hay diferencia o alteración de la distribución de la ventilación. Y esto es un punto súper importante y de bastante interés, porque estos pacientes, a pesar de todo, tienen un grado de difusión de gases aumentado. Esto se puede explicar porque tienen un gasto cardíaco aumentado de base, a lo mejor por una hiperactivación de base del sistema simpático, etc. Entonces tienen un aumento de la capacidad de la difusión, y eso es súper importante. Y además pueden generar hipoxemia, principalmente por una hipoventilación alveolar, y se le asocia también una disminución de la respuesta ventilatoria al CO2. Por lo tanto, acá la respuesta correcta era la letra B. Tenía todas las características básicas de la fibrosis, y las otras alternativas se descartaban por lo que ya hemos conversado. No sé si tienen alguna duda. Entonces, 5. En relación a la EPOC, señale la alternativa correcta. El exceso de alfa-1 antitripsina facilita el desarrollo de enfisema pulmonar. El principal mecanismo de hipoxemia en un paciente con EPOC es la hipoventilación alveolar y el trastorno difusional. La obstrucción de las vías aéreas en el enfisema pulmonar se debe a la pérdida de la presión de retracción elástica. Y D, la hiperinsuflación pulmonar se acompaña de disminución del índice de tifenó con disminución del BEF1 y con capacidad vital forzada normal. La correcta es la C, que la obstrucción de las vías aéreas se debe a la pérdida de la presión de retracción elástica. Este es un evento súper importante en la fisiopatología del enfisema y del EPOC. Entonces, con respecto a la fisiopatología del EPOC, en el primer párrafo del apunte donde se señala la definición de la enfermedad pulmonar, se señalan al mismo tiempo 3 pilares que son fundamentales en la fisiopatología del EPOC. El primero es que es una obstrucción parcialmente reversible al flujo aéreo. Esto quiere decir que tiene un componente que es fijo, a diferencia, por ejemplo, de las etapas iniciales del asma bronquial, donde es totalmente reversible. 2. La limitación al flujo aéreo es progresiva, es decir, es una enfermedad que avanza en el tiempo. Y 3. Esta se debe a una respuesta inflamatoria pulmonar anormal a partículas o gases nocivos. Pulmonar es importante porque esta es una enfermedad que afecta a toda la vía aérea, desde la vía aérea gruesa hasta la pequeña, el parénquima pulmonar y también a la circulación pulmonar. Los factores de riesgo para EPOC, me voy a referir a los dos más importantes. Tenemos dentro de los ambientales el tabaquismo y dentro del paciente el déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Cómo se relacionan estos dos factores de riesgo? Esto se debe a la teoría de la elastasa y antielastasa, que es lo que se intenta graficar en esta figura. Es decir, hay algunas noxas pulmonares y defensas pulmonares cuyo equilibrio va a determinar como el destino, si se degrada o se genera más colágeno y fibras dentro de la matriz en el parénquima pulmonar.
y se va a producir finalmente más o menos daño pulmonar. Cuando están presentes estos factores de riesgo, por ejemplo el tabaquismo, esto hace que no funcionen las proteínas encargadas de defendernos de las proteasas. Por ejemplo, que la más importante es la alfa-1 antiproteasa o la alfa-1 antitripsina. Es decir, esta funciona como una antielastasa. Nos protege contra este daño pulmonar. También, entonces, el tabaquismo, mediante reacciones de radicales libres, hace que no funcione la alfa-1 antitripsina. Y si además tenemos un déficit de alfa-1 antitripsina, ya es como obvio que la balanza se va a inclinar hacia el daño pulmonar. Y esto va a avanzar hacia enfisema por destrucción de la pared alveolar y por disminución del tejido de soporte y por lo tanto pérdida de la retracción elástica. En cuanto al avance en la fisiopatología del EPOC, esto se describe como de una forma más bien para poder entenderlo mejor. Tenemos distintas etapas que resumí acá. La primera es la hipersecreción mucosa y la disfunción ciliar, que son las que explican la tos y la expectoración en etapas iniciales, y que se da principalmente como una respuesta aguda, subaguda y crónica, debido a esta noxa que, por ejemplo, sería el tabaquismo. Va a haber inflamación de la vía aérea, edema de la mucosa, hipersecreción de la mucosa, etc. Todos los signos típicos de inflamación. En segunda etapa, se va a ver una limitación al flujo aéreo. Esto debido a esta persistencia de esta noxa y por lo tanto persistencia de la inflamación. Esta inflamación va a llegar ya hasta la vía aérea un poco más pequeña, hasta los bronquiolos, y va a producir una bronquiolitis crónica, con los mismos signos de inflamación típicos a los que me refería antes. Por lo tanto, va a haber un aumento de la resistencia de la vía aérea y va a producirse esta limitación al flujo aéreo, principalmente expiratorio. Y por otra parte, otra cosa que va a contribuir a la limitación del flujo aéreo va a ser el enfisema pulmonar. Dentro de las consecuencias que va a tener esta inflamación crónica, va a tener que, por ejemplo, la infiltración, que en este caso va a ser predominantemente neutrofílica, produzcan algunos de estos productos de los neutrófilos, como es la lactasa de neutrófilos, y como habíamos visto antes, ante una sobrecarga de factores nocivos, esto va a llevar a la destrucción tisular. Y esto se va a manifestar como una destrucción de las paredes alveolares y del tejido de soporte de las vías aéreas no cartilaginosas, y que va a llevar a que haya un atrapamiento aéreo persistente en los espacios distales al bronquiolo terminal, que es lo que se llama enfisema pulmonar. Esto a largo plazo va a llevar a una hiperinsuflación pulmonar, que tenemos de tipo estática y dinámica. La estática se da por el enfisema como tal, es decir, el aire que está atrapado. Por eso se hiperinsufla el pulmón. La dinámica se da cuando este paciente está en ejercicio o haciendo alguna actividad que demande un aumento de la frecuencia respiratoria. Como había dicho anteriormente, el enfisema se acompaña de una pérdida de las estructuras de soporte de las vías aéreas pequeñas que no tienen cartílagos. Entonces, al momento de expirar, por ejemplo, cuando uno necesita una mayor ventilación, por ejemplo, en ejercicio, aumenta la presión intratorácica y esto va a colapsar las vías aéreas que no tienen cartílago y que no tienen tejido de soporte, porque se perdió esta presión de retracción elástica que las mantenía permeables. Ya en estado más avanzado va a haber hipoxemia, alteración del intercambio gaseoso, principalmente por desigualdad en la ventilación-perfusión e hipoventilación alveolar. La desigualdad en la ventilación-perfusión, como le estaba respondiendo anteriormente, es porque hay áreas donde hay poca ventilación y áreas donde hay mucha ventilación, y estas no se dan de forma uniforme. Y esta desigualdad es lo que causa la hipoxemia. Y finalmente también hipoventilación alveolar, porque el enfisema va a hacer que se destruya la pared alveolar, se van a destruir alvéolos y por lo tanto no va a haber intercambio gaseoso. Y en los estados terminales, esto va a también tener alteraciones de la vasculatura pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, y esto va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Esto es lo que les decía anteriormente, que cuando se pierde el tejido de soporte, que acá se ven como estos resortes, al expirar aumenta la presión intratorácica y esto va a hacer
que se colapse la vía aérea y el aire va a quedar atrapado. Entonces la alternativa correcta era la C. El exceso de alfa-1 antitripsina no facilita el desarrollo de enfisema, sino que es su déficit, porque la alfa-antitripsina es una antielastasa. Con respecto a los mecanismos de hipoxemia, como había dicho, es la hipoventilación y la desigualdad ventilación-perfusión. Y con respecto a la última, fue algo ya que tocó Felipe, que en este caso las alteraciones obstructivas se acompañan de disminución del índice de tifenó con disminución del BEF1 y la capacidad vital forzada puede estar normal o disminuida. Pero en el caso de la hiperinsuflación, por aumento del volumen residual, la capacidad vital forzada está disminuida. Y la última, con respecto a asma bronquial, señale lo correcto. A. Una prueba positiva de provocación bronquial con metacolina confirma el diagnóstico de asma bronquial. B. El asma bronquial alérgico presenta infiltración linfocitaria de tipo TH2 en la fase inmediata. Con de tipo TH2 se refiere a linfocitos que montan respuesta de tipo TH2. C. El asma bronquial alérgico presenta infiltración eosinofílica en la fase tardía. Y D. La remodelación bronquial o de las vías aéreas no se ve influenciada por el número de crisis asmáticas. La correcta es la C nuevamente, que en la fase tardía de una respuesta a un alérgeno en el asma bronquial alérgico presenta infiltración eosinofílica. Cuanto a la fisiopatología del asma bronquial, nuevamente tenemos 3 pilares fisiopatológicos que la explican. El primero es que también hay una inflamación crónica de las vías aéreas. Por lo tanto, a nivel de anatomía patológica, lo que vamos a encontrar es que hay hipersecreción bronquial, puede haber formaciones de tapones mucosos en estadios más severos de una crisis asmática, puede haber edema de la mucosa, infiltración predominantemente eosinofílica, en este caso del asma, a diferencia del EPOC donde es neutrofílica, y hay aumento de la permeabilidad vascular, que es lo que va a llevar a edema. En segundo, a consecuencia de la inflamación crónica y de otras alteraciones que no se nombran en el apunte ni en la clase, pero también tienen que ver con la cinética del calcio, va a haber una hiperreactividad bronquial de la musculatura lisa de los bronquios. Y en tercer lugar, ambas factores que nombré anteriormente, la inflamación de la vía aérea y la broncoconstricción aguda por la hiperreactividad bronquial, van a contribuir a la obstrucción del flujo aéreo, que en este caso es variable reversible en estadios iniciales, como había dicho, a diferencia del EPOC, donde siempre es una obstrucción fija. Pero hay que tomar en cuenta que la vía aérea que está inflamada crónicamente puede tener luego alteraciones estructurales, y esto es lo que se llama remodelación de la vía aérea, y que va a llevar a que la obstrucción no sea completamente reversible. Y al igual que sucedía con EPOC, cuando hay una obstrucción al flujo aéreo, en general las enfermedades obstructivas, esto va a ser principalmente expiratorio, y en crisis asmáticas uno podría llegar a ver hiperinsuflación, similar a lo que pasaba con EPOC. Entonces, había dicho que uno de los principales pilares es la inflamación crónica. ¿Por qué está inflamada las vías aéreas en el asma? Eso es lo que vamos a conversar en esta diapo. Principalmente, recordar que podemos definirlo como asma alérgico o asma no alérgico. Dentro del asma alérgica tenemos las mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. En las IgE mediadas, la explicación que tiene, que es en general similar a todas las reacciones inmunes mediadas por IgE, es que hay una primera etapa de sensibilización donde algún alérgeno es presentado por una célula presentadora de antígeno, una célula dendrítica, a un linfocito T naive. Este monta una respuesta de tipo TH2 que produce un cambio de clase en el linfocito B a un plasmocito productor de IgE específicas contra ese alérgeno, los cuales se van a unir a un receptor de alta afinidad presente en los mastocitos. Y este va a ser el estado llamado como desensibilización. Y ante una reexposición, en el caso de asma van a haber 2 respuestas. Una fase inmediata, que va a ser la degranulación de los mastocitos con la liberación de los mediadores químicos de la inflamación preformados, como se vio en la unidad de inflamación. Esto va a llevar a una broncoconstricción aguda e inflamación aguda de la vía aérea, principalmente con edema de la mucosa e hipersecreción de la mucosa. Y una fase tardía que se conduce por las citoquinas que son producidas por la degranulación de los mastocitos, que
en la que predomina la infiltración celular, es decir, de linfohistocitaria, y eosinofílica. Esto va a llevar a una inflamación persistente, por lo tanto a una hiperreactividad bronquial que se va a hacer manifiesta y una broncoconstricción sostenida. En esta figura se resume lo que le acabo de decir anteriormente. En una etapa de sensibilización, el alérgeno activa es presentado por la célula presentadora de antígenos. El linfocito T monta una respuesta TH2, se produce el cambio de clase del linfocito B, un plasmocito que produce IgE, y estas se unen al receptor de alta afinidad de los mastocitos. Y una reexposición, el mastocito se activa, se degranula y libera mediadores químicos de la inflamación, que en el caso de la hipersensibilidad inmediata corresponde a amina vasoactiva y mediadores lipídicos, que son los que vienen en inflamación, histamina, leucotrienos, etc. Y en la fase tardía, que es comandada principalmente por las citoquinas y se presenta entre 2, 4, 6 horas después. También les había comentado que en caso de una inflamación crónica se van a producir cambios estructurales en la vía aérea, que es lo que he listo acá. Estos 4 son los principales, que va a haber hipertrofia del músculo liso bronquial, hiperplasia de las glándulas mucosas, angiogénesis y fibrosis subepitelial. Y lo que se muestra, lo que se intenta ver en estas figuras con edema de la vía aérea, hipertrofia, hiperplasia del músculo liso, fibrosis subepitelial, es decir, engrosamiento de la membrana, y hiperplasia de las células de Glovet, de las células caliciformes, que son las glándulas mucosas. Y esto va a llevar funcionalmente a que la obstrucción se vuelva parcialmente reversible, es decir, va a tener un componente fijo, porque ya va a haber un cambio estructural. En esta figura nuevamente es como un resumen de todo lo anterior. El alérgeno va a montar una respuesta en la célula dendrítica en el caso de la sensibilización, y luego en cada vez que se presente va a tener una respuesta en el mastocito, va a haber una infiltración eosinofílica, va a haber respuesta de neutrófilos también, van a haber tapones mucosos en respuesta a la inflamación, activación de factores neurohumorales que van a llevar a broncoconstricción, y a largo plazo van a haber proliferación de miofibroblastos que van a producir la fibrosis subepitelial. Esto a consecuencia de los factores de crecimiento que se liberan en la inflamación crónica. Va a haber hipertrofia, hiperplasia del músculo liso bronquial, angiogénesis e hiperplasia de las glándulas mucosas. Entonces, la alternativa A era falsa porque la provocación bronquial con metacolina, como dice su nombre, es simplemente de que si está alterada demuestra hiperreactividad bronquial. En cambio, el asma no es simplemente hiperreactividad bronquial, sino que es una enfermedad con inflamación crónica de la vía aérea, con hiperreactividad bronquial, con un cuadro clínico característico y con otras pruebas funcionales características. B. El asma bronquial alérgico presenta infiltración linfohistocitaria en la fase inmediata. En este caso no, en la fase inmediata se produce la degranulación de los mastocitos y el edema agudo y broncoconstricción agudo. En cambio, en la fase tardía, donde se produce la infiltración eosinofílica y también linfocitaria. Y la de la remodelación bronquial sí se ve influenciada por el número de crisis asmáticas. Esto no es una relación directa, sino que la presencia de crisis asmáticas está indicando que es una enfermedad que no está controlada. Por lo tanto, hay una inflamación crónica que está perpetuando el cuadro clínico, y esto se va a relacionar a remodelación bronquial de forma definitiva. Eso, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a asma EPOC o alguna otra parte de la ayudantía que ya habíamos visto antes.